bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Ustedes están viendo en pantalla junto a mí a Alejandro Peña Esclusa, ustedes lo conocen muy bien. Él ha tenido una larga trayectoria, va desde candidato presidencial hasta escritor y uno de los personajes que mayor ha dado cobertura, investigación y conoce con detalle todo lo que representa no solamente el socialismo del siglo XXI, sino también el Foro de Sao Paulo. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Maybor. Muy contento de estar en tu programa. Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos porque vamos a dar detalles. El señor Alejandro Peña Esclusa ha escrito un libro y le vamos a poner el link de ese libro porque es un libro con el que se puede aprender, tiene una información que está dada de una manera suave, la gente no tiene una cosa hecha para única y exclusivamente eruditos, sino que uno de los placeres de leer el libro es que se lee con mucha facilidad. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacerle llegar el libro que Alejandro pues nos ha dado en varios de los encuentros que hemos tenido oportunidad de compartir. Y toda la gente me dice lo mismo, este libro nos está enseñando un concepto y un modelo que para muchos, particularmente para los norteamericanos y los que no son venezolanos, pues era difícil de comprender. Entonces uno de los grandes logros que tiene este libro es que se deja entender algo que es extremadamente complejo para muchos, particularmente si no tienen la cultura de lo que es el venezolano o que no andan metidos en estas lides de investigar qué es lo que hay detrás del socialismo del siglo XXI o los orígenes justamente de ese modelo y del Foro de Sao Paulo. Así que yo les voy a poner acá el link para que ustedes puedan ver dónde pueden conseguir el libro y se los recomiendo. Alejandro, explícanos si desde aquel año 1990 hasta el día de hoy la agenda se cumplió a perfección. Bueno, la agenda del Foro de Sao Paulo sí se viene cumpliendo. Han tenido sus bemoles, han tenido sus momentos duros, sobre todo, bueno, cuando cayó el muro de Berlín y se creó el Foro de Sao Paulo, fue un momento para ellos de suma dificultad, de supervivencia, porque el comunismo se había derrumbado. Entonces ellos se organizan, comienzan a crecer, utilizaron otras banderas, ya no en la lucha de clases, la eliminación de la propiedad privada, sino comienzan a utilizar banderas ideológicas como el indigenismo, el ecologismo radical, la teología de la liberación. Eso es parte de la guerra cultural que menciono en mi libro. Luego, cuando Chávez llega al poder en 1998, con el financiamiento gigantesco que obtuvo por parte de los petrodólares venezolanos, el Foro de Sao Paulo creció y llegó a tener 14 presidentes en el año 2019, quise decir en el año 2009. Luego, como ellos son muy buenos haciendo oposición, pero muy malos gobernando, comenzó el retroceso del Foro de Sao Paulo hasta que llegaron a tener solamente 4 gobiernos, 4 presidentes. Pero desde hace un tiempo para acá, ellos han retomado el crecimiento hasta que prácticamente todo el continente, solo faltaría Brasil, está prácticamente en sus manos, excepto por, en este momento, Ecuador, Uruguay, Paraguay, algunos países centroamericanos. Todo el continente está en manos del Foro de Sao Paulo. Así que sí, la agenda de ellos se ha venido cumpliendo en parte. Digo en parte porque, repito, son muy malos gobernando. Así que esos presidentes del Foro de Sao Paulo que han llegado recientemente al poder, como Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, bueno, ya las encuestas indican que se han convertido en mandatarios muy, muy impopulares. Estos elementos que imponen estos gobiernos del Foro de Sao Paulo tienen como un elemento fundamental el tema del autoritarismo, pero también los acompañan algunas otras características que para muchos anteriormente se decía, bueno, ustedes están con teorías conspirativas por el hecho de integrar a muchos de estos gobiernos
con unas líneas de acción más o menos estándar. Es decir, para formar parte del Foro de Sao Paulo tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y creo que tú lo has expresado muy claro, ¿no? Quisiera, Alejandro, que nos explicaras ese detallito, pero también esos mecanismos que utilizaron para llegar al poder. Estos gobiernos en el siglo pasado tenían unos mecanismos para la lucha por el poder y hoy en día pues se han cambiado y han entrado en una línea y en una estrategia que antes caracterizaba a las democracias representativas, pero que hoy en día pues están en una mezcolanza directa porque ellos están haciendo usos de todas las herramientas democráticas para instalarse con ánimos de no volver a salir del poder. Adelante. Bueno, Maybor, si tenemos un poquito de paciencia, me permite, voy a hacer un recuento histórico para poder explicar dónde estamos parados y cuáles son esos mecanismos que actualmente utiliza el Foro de Sao Paulo para acceder al poder. Mira, vamos a decirlo en palabras sencillas. Nuestro enemigo, el de los venezolanos y el de Iberoamérica, es el castrocomunismo cubano. Ese es nuestro enemigo. El castrocomunismo cubano es la fuerza de dominación en Venezuela. Nicolás Maduro solamente es una herramienta, como lo fue Hugo Chávez, y el castrocomunismo se ha expandido por la región a través del Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo fue creado básicamente por Fidel Castro con la complicidad de Lula. Ahora, al decir castrocomunismo, tenemos que diferenciar entre lo que era el marxismo en los años 60 y lo que es el neomarxismo el día de hoy. Tenemos que hacer esa diferenciación para entender cómo es que esto se ha desarrollado, cómo ha evolucionado y finalmente cómo enfrentarlo. Mira, Maybor, originalmente el marxismo es una filosofía basada en las estructuras económicas. Marx hace un pronóstico que resultó falso, que las clases proletarias, las clases pobres, se unirían y se rebelarían en contra de las clases dominantes o burguesía. Ya esto en los años 50, 60, ya era evidente que esto no estaba funcionando. Incluso antes era evidente. Y que el capitalismo, al contrario de lo que pronosticaba Marx, lo que fue haciendo fue incorporando a las clases obreras, dándoles mejores condiciones de vida, mejores sueldos, vivienda, de tal manera que los hijos de los obreros, como pasó en muchos casos en nuestro país, en Venezuela, se convirtieron en profesionales universitarios y en dueños de empresas. Entonces, el modelo de enfrentamiento entre burguesía y clase proletaria no se materializó. Cuando algunos comunistas se dan cuenta de este proceso, el primero de ellos fue Antonio Gramsci en los años 30. Cuando él se da cuenta de eso, mira, dice, tenemos que cambiar el enfoque. Debemos mantener el método de lucha, pero ya no entre clases económicas, sino que tenemos que buscar otros sujetos de enfrentamiento. El tema de la lucha entre opresores y oprimidos hay que mantenerlo, pero ya en el área económica no. Hay que meterse en el área cultural, el dominio de las universidades, de la cultura, de los medios de comunicación, para crear nuevas categorías de oprimidos y opresores. Esto lo desarrolla Gramsci y posteriormente quienes realmente lo ponen en práctica es una organización de origen alemán que se llama la Escuela de Frankfurt. Escuela de Frankfurt. Ahí pertenecían a estos varios filósofos que fueron desarrollando la idea de Gramsci y dijeron, mira, vamos a crear nuevas categorías. Ya no empresarios obreros, vamos a hablar de blancos y negros, vamos a hablar de hombres, mujeres, vamos a hablar de heterosexuales y homosexuales, vamos a hablar de occidentales e indígenas, vamos a hablar de gente que defiende su nación versus los migrantes, y crearon de esta forma 10, 20, 30 categorías para buscar el choque. Es decir, el marxismo, el neomarxismo hoy en día sigue siendo el choque, pero ya no entre clases sociales, sino entre diferentes categorías. Al caer el muro de Berlín y derrumbarse la Unión Soviética, el Foro de Sao Paulo asume estas banderas
y comenzó a fomentar el choque, el enfrentamiento entre antagónicos, el discurso de que los indígenas habían sido oprimidos, el discurso de que habían unos oligarcas y había un pueblo que era pobre por culpa de esos oligarcas, el discurso de Chávez. Y de esta manera fueron creando un continente basado en choques y enfrentamientos. Pero, y esto es muy importante, Maybor, todos estos eran concepciones ideológicas en la fantasía. O sea, fueron creando una cantidad de conflictos ideológicos, imaginarios, cuando los verdaderos problemas de nuestra región son otros. Como bien tú sabes, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Foro de Sao Paulo? Utilizar estas banderas de enfrentamiento, utilizando las diversas categorías entre opresores y oprimidos, muchas de ellas falsas, muchas de ellas inventadas, muchas de ellas imaginarias, para confundir a la población, desviar su atención y luego poderlos dominar. O sea, una población que está pensando en aprobar constituciones, en el calentamiento global, en qué sexo van a tener nuestros hijos, etcétera, etcétera, y entonces está distraída de los verdaderos problemas que nos deben ocupar, como son liberarnos de la tiranía, enfrentar el narcotráfico, etcétera. Entonces, esto es lo que explico en mi libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, el producto de años de investigación, como bien tú dices, es un manual muy sencillo, yo diría que introductorio, porque si queremos derrotar al enemigo, lo tenemos que conocer. Si queremos liberar a nuestro continente y a nuestro país, Venezuela, de estas tiranías, tenemos que estudiarlos, conocerlos y plantear alternativas. Maybor. Así es, pero cuando uno se enfoca, y quisiera que discutiéramos sobre este tema, ¿no? Los modelos que pues ustedes llaman castrocomunistas, pareciera que ese enfoque deja de lado a lo que son los países que están ejerciendo una influencia planetaria y de la cual pues Latinoamérica no escapa, incluso el hemisferio no escapa, o para que lo digamos más claro, Occidente no escapa, como por ejemplo Rusia, China y esos movimientos y actividades que hace Irán con otros socios estratégicos de esta gran alianza contra Occidente. Entonces, te pregunto, porque vemos, por ejemplo, en la CELAC, que es un elemento, un instrumento de estos regímenes autoritarios, como aparece involucrada China, Rusia e Irán. Y si uno se va para todos esos otros movimientos, ahí aparecen estos tres actores fundamentales. ¿Dónde los pones tú? Tanto a Rusia, China y a Irán. Adelante. Mira, lo interesante de lo que tú señalas, es cierto, la intención de Irán, de China y de Rusia, su intención expansionista, que además es histórica. Pero lo interesante que tú señalas es hacernos la pregunta, ¿qué ocurre en Occidente que no tenemos la capacidad de protegernos frente a estas amenazas? Mi libro está enfocado en Iberoamérica, porque es la guerra cultural, pero no cualquiera, es la del Foro de Sao Paulo. Sin embargo, la guerra cultural marxista no solamente permeó en Iberoamérica, sino en Estados Unidos y en Europa. La tercera generación de Gramsci, después de Gramsci, la escuela de Frankfurt, con gente como Herbert Marcuse o Adorno, Teodoro Adorno o Horkheimer, esa fue la segunda generación, los que decidieron enfrentar el marxismo o usar la lucha marxista desde la perspectiva cultural. Tuvo una tercera generación de individuos como Michel Foucault, que realmente acaban ya con todos los valores, los principios del cristianismo, de la civilización occidental, y impulsaron unas ideologías realmente nefastas, como el relativismo, como la tesis de la sobrepoblación, la tesis del calentamiento global. Todo esto fue impulsado deliberadamente por sectores marxistas, los ataques contra la familia, el movimiento LGBT, todo esto fue impulsado por estos sectores marxistas
con el fin de debilitar a la civilización occidental y poderla dominar. Dieron una batalla cultural. Del lado nuestro, llamémoslo sectores democráticos o si se quiere, partidos de derecha también, no hubo una respuesta a esto. Es decir, no hubo la defensa de la familia, de los valores, de la fe, de la patria, etcétera, etcétera, y se fueron debilitando los anticuerpos que permiten a las naciones enfrentarse a amenazas como las que tú describes de China, Rusia, Irán. Y nos encontramos una Europa, totalmente amenazada por el movimiento migratorio. Ojo, hay una gran diferencia entre estar en contra de los migrantes y otra cosa es permitir que una invasión descontrolada diaria de individuos que llegan a estas naciones con intenciones malsanas, sin hacer un proceso legal y que vienen con la intención de fomentar sus culturas contrarias a la civilización occidental en Europa, o un Estados Unidos que está discutiendo cosas absurdas. O sea, tienen amenazas tan graves como las que tú mencionas, Mabel, y entonces están discutiendo que si una familia se puede conformar con papá y papá, o mamá y mamá, o hombre animal. Es decir, son discusiones absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. La discusión en este momento en todo Occidente es cómo defendemos a Occidente de las grandes amenazas. Las amenazas de las grandes potencias expansionistas como Rusia, China e Irán, que además tienen capacidad militar, la amenaza de los imperios transversales del crimen, el narcotráfico, la amenaza, digamos, de toda esta delincuencia organizada que hay en Iberoamérica y muy especialmente en Venezuela, porque tú lo has documentado muy bien, Mabel. Venezuela se ha convertido en un enjambre, en un laboratorio lleno de diferentes grupos, Hezbollah, narcotraficantes, guerrilleros, y todo esto, regresando a Iberoamérica, los integrantes del Foro de Sao Paulo lo permiten porque con tal de mantenerse en el poder están dispuestos a todo. Ellos negocian y entregan al narcotráfico, a la guerrilla, al fundamentalismo islámico, con tal de mantenerse en el poder. Entonces, mira, sí son amenazas sumamente graves, ¿verdad? Que requieren reformular la defensa de la democracia. Y por eso, y en el caso de Venezuela, que es nuestro país, Mabel, que nosotros queremos liberar, nosotros tenemos que repensar la lucha opositora. Las estrategias que se están utilizando sencillamente no funcionan frente al Foro de Sao Paulo y sus representantes en Venezuela, y los elementos ideológicos de batalla que se utilizan no funcionan contra la guerra cultural marxista del Foro de Sao Paulo. Has dicho un planteamiento muy claro, ¿no? Hay que reformar la forma de lucha interpretada dentro de Venezuela. Cuando uno se adentra a todo lo que es el análisis, la investigación del crimen organizado y las alianzas que se han establecido con el poder político anteriormente para, como decían los franceses en la época del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, pero luego llegó un momento en que estas grandes organizaciones criminales necesitaban una representación en el gobierno y así lo han tenido pagando campañas electorales y representantes a varios entes gubernamentales, congresos, etcétera, inclusive jueces. Esto lo vemos desde Honduras hasta la Patagonia. Y también tristemente en otros países que representan a Occidente. Y vuelvo y discúlpame que recuerde nuevamente esos socios suprarregionales que tienen estos gobiernos del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo. Porque a mi juicio es muy importante destacarlos, Alejandro. El hecho de que, por ejemplo, en el caso de China, utilice el pago de soborno para lograr sus objetivos es un tema clave. El hecho de que el Foro de Sao Paulo se alinee para evitar que cualquier situación que se imponga desde la otra ala o que se busque, por ejemplo, para lograr neutralizar
a los políticos que quieren disputarle el poder, entonces lo utilizan con dinero del crimen organizado o con los mecanismos que hace el crimen organizado, pero también con el Partido Comunista Chino de socio. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede pensar en la construcción de una alternativa al poder, tomando en cuenta que están esos socios suprarregionales, toda la estructura de poder creada por el socialismo del siglo XXI, más todos estos elementos que han cambiado la estructura mental de la gente en muchos países de América Latina, pero también de Occidente, donde se ve con simpatía el modelo de vida de China o el mismo ruso. O sea, estamos llegando prácticamente a los límites en la posibilidad de crear una real alternativa que sirva de contraprestación. Lo vemos, ellos ganan elecciones, se roban elecciones, pero están en el poder. Aquí lo tenemos presente y muy claro. Y el caso de Venezuela se puede utilizar tal vez como el ejemplo más patético, pero lo vemos en otros lugares. Entonces te pregunto, ¿cómo puede crearse esa alternativa a estas fuerzas tan poderosas y a tal vez a las organizaciones criminales más grandes del planeta que manejan más millones que los estados más ricos o los gobiernos más ricos o la economía más rica que dígase petróleo o gas, por ejemplo? Adelante. Mira, Maybor, esa preocupación tuya muy genuina y muy importante es probablemente el tema más importante que nos ocupa a los venezolanos y a los iberoamericanos. Porque se puede caer en la tentación, como pienso yo que ha ocurrido con la oposición venezolana, todos los partidos políticos de lo que antes era la MUD y ahora tienen otro nombre, la Plataforma Unitaria. Yo creo que todos ellos han llegado a la conclusión de que no es posible derrotar a los poderes que tú has mencionado. Es imposible derrotar a un Maduro que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, más del Hezbollah, más de China, más de Rusia, más de Cuba. Ellos ya han llegado falsamente a esa conclusión y por eso deciden negociar. Como no los podemos derrotar, vamos a sentarnos en México a ver qué podemos lograr que nos den. Es decir, ellos ya en su mente están derrotados y ya ellos creen que la batalla es imposible de ganar. Eso es parte de lo que explica su comportamiento. Ahora, el poder no reside siempre en lo material, Neighbor. Y en un mundo materialista como el que vivimos, cada vez se pierde más esa sustancia que es la más poderosa en la humanidad, que es los valores, los principios, la motivación y eso que mueve a todos los seres humanos referente a la libertad, a la idea de trascendencia, al amor a la familia, el amor a la patria. Lo más importante que tenemos en Iberoamérica es la población. No importa que esta población muchas veces esté empobrecida. Es una población, más de 500 millones de habitantes, con unos principios y unos valores extraordinarios, basados en la familia, en el amor a la patria, al trabajo. O sea, tenemos un continente realmente vivo, alegre, vibrante, que está siendo mal dirigido. Por un lado está siendo atacado y luego dirigido por partidos políticos que no tienen sustancia, no tienen proyecto, no tienen filosofía. Déjame ser un poco básico con esto. Mira, no hablo solo de Venezuela, pero también de Venezuela. Hoy en día muchos partidos políticos se han conformado con la idea de una persona que dice yo quiero ser presidente. Ese es su objetivo en la vida, ser presidente, satisfacer un ego o una necesidad personal. Y en torno a eso crea a un partido. Busca el dinero y ofrece a cambio, mira, cuando yo llegue al poder, tú que me has acompañado, te voy a nombrar ministro, te voy a dar un sueldo, te voy a ubicar en un cargo público. Eso no puede ser un partido político, Maygo. Partido político tiene que tener un proyecto de nación y tiene que ser inspirador. Ejemplo, Venezuela, mira, un proyecto para Venezuela, que ha sido un país históricamente forjador de libertades,
que ha tenido un ejército que nunca conquistó, sino que liberó, un país que es la tierra de gracia, que es un país que ha acogido a tantos inmigrantes. Bueno, uno podría decir, hagamos de Venezuela el centro desde donde comience la libertad de Iberoamérica una vez más y hacer un proyecto de desarrollo para resolver los problemas reales. Vamos a enfrentar el narcotráfico, vamos a enfrentar la corrupción, vamos a enfrentar a la guerrilla y vamos a inspirar a esos 20 y pico millones de venezolanos a que luchen por una idea grande. No para que yo sea presidente, esa es una idea demasiado rudimentaria, demasiado básica, demasiado insignificante. Tiene que ser un proyecto de nación donde los dirigentes no les importe, mira, si llegó este, llegó el otro, llegó a un cargo público. Lo que importa es el proyecto, o dicho de otra manera, el amor a la patria. Cuando tú amas a tu nación y tú tienes un proyecto inspirador y tú inspiras a la población a que siga ese proyecto, a encarnar ese proyecto, entonces todas las amenazas que tú mencionas pueden ser derrotadas. ¿Por qué esas amenazas avanzan? ¿Por qué la guerrilla se ha enseñoreado en ciertos territorios venezolanos o la corrupción? Porque tenemos un país desmoralizado, un país empobrecido y un país mal conducido por la oposición. Entonces, ha llegado la hora de que surja un tercer factor en Venezuela que no sea ni el régimen, que sabemos que no le interesa el país y que está subordinado al castrocomunismo cubano y a cualquier fuerza internacional que le permita gerenciar el poder, porque ellos no lo manejan, son gerentes de una estructura internacional que domina a Venezuela, y tampoco podemos seguir con dirigentes políticos pragmáticos que no tienen proyecto, que no inspiran y que han fracasado. Hay que crear una tercera alternativa que no sean personas, sino que sea un proyecto de nación, un proyecto histórico para Venezuela, un proyecto de recuperación de la democracia, un proyecto de defensa de la familia, de la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el crimen organizado, liberar a nuestro país de las diferentes fuerzas extranjeras que lo ocupan y desde Venezuela comenzar un proceso de liberación regional. Algo así que sea inspirador. Mira, la gente es capaz de seguir. Y termino diciendo esto. No hay fuerza más poderosa que un pueblo bien motivado. Porque por mucho poder que tengan, mucho dinero, muchas armas, mira, hay que ver lo que son 25, 30 millones de personas unidas por un ideal. Eso no lo derrota nadie. Esa es una verdadera revolución. Y las revoluciones bien entendidas son las que cambian el mundo para bien. Y ahora te pregunto, porque eso desde el punto de vista teórico es formidable, pero ¿cómo lograr materializar un asunto que tenga que ver con un proyecto de nación con el que todos los que estamos en la lucha por la libertad y la democracia y por mantenernos libres, pues vamos a coincidir? Porque pues obviamente quién no va a querer una nación como esa que acabas de describir. Pero el asunto está, y en eso hemos ubicado más de 2 décadas. Se hizo un diagnóstico, luego se hizo un diagnóstico equivocado, luego no se tenían las herramientas para que la gente entendiera el diagnóstico y lo peor aún, cómo hacer que las naciones que se supone defienden los mismos valores y principios entendieran el cáncer que pues se carcomió a Venezuela. Y quisiera que me hablaras uno sobre ese tema, el diagnóstico. Luego se hace el diagnóstico, lo entienden y resulta que en la medida en que están entendiéndolo otros gobiernos, empieza ese proceso de rearme y los modelos del socialismo del siglo XXI con esos aliados, y yo hago hincapié siempre en los aliados suprarregionales, vuelven a retomar, agarran aire y agarran y se ganan otra vez o se roban elecciones con los instrumentos por ellos mismos creados. Y entonces llegamos al llegadero. ¿Cómo tumbarlos? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hoy en día yo conozco gente, Alejandro, que huyó despavorida de Venezuela por el caos que se vivía y entonces ahora se regresaron. ¿Ok? Así como hay cientos de miles, porque en estos momentos Venezuela es uno de los países que más exporta refugiados, al menos aquí a los Estados Unidos,
y tenemos, bueno, aquí llegan buses que vienen de Texas, de Washington, de todos lados. Entonces tenemos ese fenómeno, que mientras hay unos que salen huyendo del hambre, la miseria y el acoso, hay otros que están en países ya establecidos, entonces resulta que se van porque Venezuela supuestamente se arregló, acudiendo a una propaganda del régimen, pero también a la misma oposición. Y por otro lado, cómo restablecer esos mecanismos de comunicación, porque la gente no cree. Y la gente no cree porque se generaron falsas expectativas por muchos líderes de oposición que terminaron siendo más o menos neutralizados por el régimen. Y entonces cuando se les plantea algo que sea lo que tú dices, que es un proyecto bellísimo, yo recuerdo que había el grupo que todavía siguen de, por ejemplo, el proyecto País, no el que estaba haciendo el grupo de Guaidó, sino los jóvenes que estaban presentando un proyecto País, y bueno, resulta que eso lucía perfecto. Pero ¿cómo imponerlo? Es decir, ¿cómo romper la estructura de esta fuerza que se ha creado entre el dinero del narcotráfico, las influencias políticas, el resultado de lo que ha sido la infiltración, no solamente en la familia, sino en los partidos políticos en oposición, en cualquier proyecto que en Venezuela surja, ahí hay alguien de Diosdado Cabello, del otro y de cualquier grupo criminal. Entonces, ¿cuáles tú crees o propones que sean esos mecanismos que puedan conectar al venezolano común y a pie con algún proyecto de país y que de paso logre que la gente crea? Es decir, que no solamente se hagan ilusiones, se presenten proyectos, sino que la gente mantenga ese entusiasmo porque Juan Guaidó creó entusiasmo. Bueno, se creó el Grupo Lima, 14 países, luego 20, luego 30, 50. Pero ahí vemos qué fue lo que resultó, más o menos lo mismo o peor. Creo que estamos peor porque ahora es más difícil creer en otra opción. Y entonces la gente, bueno, me entrego, no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el vaso vinculante? Adelante. Bueno, mira, yo comienzo por darte, Meibor, lo que podríamos llamar una buena noticia en medio de todo lo que parece un desastre. Y la buena noticia es que la gente que estamos enfrentando no son Superman, no son seres extraterrestres, son seres humanos. Ellos también tienen sus defectos, sus dificultades. Ellos también fracasan, como fracasó el Foro de Sao Paulo en la década del 2009 hasta el 2018, que volvieron a retomar el poder. Y ellos gobiernan muy mal y generan mucho rechazo. En el caso de Boric, que fue electo hace pocos meses en realidad, se ha convertido en el presidente más impopular de la historia de Chile. En los próximos días vamos a ver cómo va a salir derrotado, contundentemente derrotado, en el plebiscito sobre la Constitución del 4 de septiembre. Y va a salir derrotado porque es un desastre de constitución. Es una constitución que no hable de los problemas reales de los chilenos, sino de problemas imaginarios. Fíjate que la palabra género está repetida 47 veces en el texto constitucional que está proponiendo Boric y sus aliados. Entonces, no tiene nada que ver con la realidad. Ellos viven en un mundo imaginario y por eso fracasan. Pedro Castillo está en grandes dificultades también. Y Petro, que bueno, supuestamente era el cambio, ha demostrado nombrar gente corrupta, lo que propone es la legalización de las drogas, conversaciones con el ELN y con el Clan del Golfo. Es decir, dentro de pocos meses vamos a ver un pueblo colombiano hastiado contra Petro. Entonces, ellos van a comenzar, ellos los del Foro de Sao Paulo, a sufrir grandes derrotas. En Argentina es muy difícil que vuelva a ganar el kirchnerismo en las elecciones del año que viene. Es verdad que pueden tener un éxito en Brasil por ese deseo de cambio, un deseo de cambio que termina siendo una gran mentira, un cambiar para peor. Entonces ellos van a sufrir un retroceso. Nosotros tenemos que prepararnos para ese momento y crear un movimiento continental que aproveche la oportunidad del retroceso, del próximo retroceso del Foro de Sao Paulo. Tú dices correctamente de estos dirigentes y grupos regionales que generaron esperanza. Es verdad, pero
no tenían un proyecto de nación inspirador. El proyecto país que tú mencionas estaba básicamente orientado hacia cuestiones económicas y vamos a reconstruir la red eléctrica, todo eso es importante, es verdad, pero la política no es un proyecto económico. El proyecto económico es parte de un proyecto político, pero lo más importante de un proyecto político es la concepción que se tiene de una nación. ¿Qué le va a ofrecer uno a los jóvenes? O sea, uno no puede ofrecerles a ellos que discutan que si uno se percibe como hombre, que si uno se percibe como mujer, que si vamos a matar a los niños en el vientre de su madre, o sea, el aborto. Eso no puede ser la discusión, que si vamos a legalizar las drogas. Eso es lo que promueve el marxismo, el neomarxismo. Hay que plantearle a los jóvenes y a los no tan jóvenes también un proyecto de cómo hacer de su vida algo que trascienda todo lo que nos emociona a nosotros. ¿Qué piensan los niños cuando son pequeños? Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico y curar mucha gente, yo quiero ser bombero, apagar fuego y ayudar a la gente para que no se queme. O sea, son proyectos que hacen de la persona algo trascendente, algo emocionante, algo que sirva de utilidad para la sociedad. Lo mismo ocurre con las naciones. Toda nación tiene que tener un proyecto. ¿Cuál es la misión de Venezuela en el mundo? ¿Quién nos ha explicado eso en la plataforma unitaria? ¿Cuál es la concepción que tenemos de Venezuela en los próximos 50 años? Solo cuando uno apela a este tipo de valores, de principios, de concepciones trascendentes, entonces la gente dice, por eso sí voy a luchar, no por fulano o mengano, sino por un proyecto. Claro, el proyecto tiene que estar representado por A, B, C y D, pero el proyecto no puede ser que menganito quiere ser presidente. Eso no puede ser un proyecto. Pero yo vuelvo a insistir, ¿cuál es el vaso vinculante para poder organizar y que ese proyecto se pueda cumplir? Y disculpa que insiste en esto porque mucha gente siempre me dice, bueno, ok, tenemos esto y cómo lo hacemos. A ver, la dificultad en responder esta pregunta es que, como te dije antes, vivimos en un mundo materialista y la gente quiere enfrentar problemas de orden material, como el narcotráfico, como la guerrilla, como la dominación de estas potencias, como el poder que tiene Maduro y quienes lo rodean, enfrentarlo con herramientas también materiales. Empiezan a contar cuántos militares tienen ellos, cuántos militares tienen nosotros, cuántos dineros tienen ellos, cuánto dinero. Y cuando tú sacas la cuenta, en términos materiales, siempre sales perdiendo. Entonces no hay nada que hacer. La cuenta no es material, Meibor. ¿Cuántos venezolanos con alma y corazón tenemos? Esa es la cuenta. ¿Cómo hacemos para que esos venezolanos recuperen la alegría y digan, yo voy a luchar? La gente estuvo dispuesta a luchar. Hubo marchas gigantescas que todos vimos. Lo que pasa es que esas marchas fueron traicionadas. La gente quería pelear, quería luchar, quería una Venezuela mejor. Cantaban, levantaban banderas y al final esas marchas eran entregadas en una mesa de negociación hasta que la gente dijo, mira, con estos políticos no vamos ni a la esquina, yo me voy a ocupar de mí, de mi trabajo, de mantener a mis hijos, yo me voy a olvidar de la política, ya yo no voy a luchar más por Venezuela. Esa es la gran culpa que tiene nuestra oposición, que desaprovechó esas fuerzas que no son materiales, que son emotivas, que son espirituales, que son vitales, no las aprovechó y no las convirtió en una fuerza política. Al contrario, las entregó en aras de una negociación para obtener cuotas de poder. Entonces, frente a un enemigo que tiene superioridad material, en este momento nosotros no tenemos la capacidad material para vencerlo. Hoy no. Pero si tú impulsas un proyecto que rescate lo inmaterial, ¿verdad? El valor del ánimo, la vitalidad de la gente, lo espiritual, el amor a la familia, el amor a la patria, entonces tú construyes las capacidades materiales. Mira, Meibor, yo no estoy hablando de teorías, yo estoy hablando de historia. Si tú te pones a ver, por ejemplo, las capacidades que podía tener
Estados Unidos frente a los ingleses cuando la independencia, bueno, estaban perdidos, pero había un ánimo de independencia tal que se crearon las condiciones, se buscaron los mecanismos, se consiguieron los apoyos y hubo esa independencia. Lo mismo podríamos decir de otras formas de lucha, o sea, la dictadura de Pérez Jiménez también era prácticamente invencible, tenía las Fuerzas Armadas, tenía el dinero, pero el deseo de la gente, bien dirigido en ese momento con toda su falla, ¿verdad? Logró obtener los recursos y logró quebrar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se quebraron y en el año 58 se voltearon contra Pérez Jiménez. Entonces, no es lo que nosotros tenemos hoy materialmente para enfrentarnos al enemigo que los domina, no. Es el potencial que tenemos de lograr un cambio despertando esas fuerzas no materiales, esas fuerzas trascendentes que son las que realmente son las que dirigen el destino de las naciones. Ninguna nación se ha creado o ha hecho grandes cosas basadas en lo material. Lo material se consigue después, pero son los grandes proyectos, las grandes ideas, las grandes inspiraciones, lo que hacen que un pueblo unido cambie la historia y cambie el curso de los acontecimientos. Bueno, y nos quedamos con eso, cambiar el curso de los acontecimientos, porque creo que todos, no solamente los venezolanos, y los repetimos, latinoamericanos y todos aquellos que están en el occidente y que defienden los principios de libertad, de democracia. Así es que creo que esa parte es fundamental y en lo que nosotros buscamos, inspiración para mantener la lucha, porque mantenerse libre es una lucha constante, Alejandro. Así que quiero agradecerte por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Nosotros teníamos un compromiso de conversar sobre este tema y te agradezco muchísimo que estemos en este momento, en esta conversación, llevándole información a toda nuestra audiencia. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Mabel. Realmente un placer haber estado contigo en Sin Filtros. Y también pues les recordamos que vamos a poner a su disposición el link para que ustedes puedan ir hasta allá y ver buscar el libro. Creo que es una buena lectura. Ahí lo tienen. Vamos a ponerlo en grande los muchachos aquí. ¿Está ese libro ya en inglés, Alejandro? Sí, está en español, en Amazon, en inglés también, en Amazon, en portugués. Y si Dios quiere y la Virgen, lo vamos a tener en italiano quizás en una semana. 4 idiomas. Qué bueno. Y se puede leer electrónicamente, por eso que llaman Kindle a través de Amazon. Aquellos que no tienen la posibilidad de que se lo envíen por las circunstancias venezolanas por DHL, lo pueden leer en su teléfono, en su tablet, en su computadora a través de Kindle. Y es un precio muy asequible porque es deliberadamente así para que la gente lo lea. Es decir, o sea que ustedes no tienen ningún tipo de excusa y recuerden que leer también les ayuda a mantener ese cerebro activo, porque en estos momentos esa agenda cultural está para que ustedes simplemente lean los 280 caracteres de los tweets y eso no les hace bien. Lo aseguro que los poderosos son los que se están ganando el espacio que está dejando usted por no leer, por no informarse. Así que a todos, bueno, ahí está ese y otros libros que siempre recomendamos aquí en Sin Filtros. Le damos nuevamente las gracias a todas aquellas personas que hoy nos han acompañado en esta emisión especial que pues hemos tenido el gusto de conversar con una persona como Alejandro Peña Inclusa, que ha dedicado una buena parte de su tiempo, no sé cuántos años, si me lo recuerdas, estudiando el Foro de Sao Paulo y todos esos mecanismos y estrategias que se han utilizado no solamente para mantenerse en el poder, el eje del mal, sino también para lavarle la cabeza a muchos. 27 años, Mabel. 27 años. Así que bueno, tal vez no, ustedes no van a conseguir otra persona que haya estudiado más y cuando él lo empezó a anunciar y a decir y a denunciar, entonces bueno, vino el periodo de la cancelación que suele sobrevenir cuando uno está metiendo el dedo en el estómago del poder. Mil gracias.